Astronomía antigua. Torres Perpul y Mario Joel. La astronomía es la ciencia que se dedica al estudio de los cuerpos celestes, los movimientos y los fenómenos ligados a ellos. Proviene del griego astrón y nomos, que significa ley de los astros. La astronomía nace casi al mismo tiempo que la humanidad. Los hombres primitivos ya se maravillaron con el espectáculo que ofrecía el firmamento y los fenómenos que allí se presentaban. Ante la imposibilidad de encontrarles una explicación, estos se asociaron con la magia, buscando en el cielo la razón y la causa de los fenómenos sucedidos en la tierra. Esto, junto con la superstición y el poder que daba el saber leer los destinos en las estrellas, dominarían creencias humanas por muchos siglos. Muchos años observaron sentaron las bases científicas de la astronomía como explicaciones más aproximadas sobre el universo. Sin embargo, las creencias geocentristas apoyadas por los grupos religiosos y políticos impusieron durante muchos siglos un sistema erróneo, impidiendo además el análisis y estudio de otras teorías. La astronomía ha estado ligada al ser humano desde la antigüedad, y todas las civilizaciones han tenido contacto con esta ciencia. Personajes como Aristóteles, Tales de Mileto, Anaxágoras, Aristarco de Samos, Hiparco de Nicea, Claudio Ptolomeo, Hipatía de Alejandría, Nicolás Copérnico, Tomás Aquino, Johannes Kepler, Galileo Galilei, Isaac Newton, Immanuel Kant y Albert Einstein, por ejemplo, han sido algunos de los cultivadores. La evolución y difusión de las teorías científicas han llevado a la definitiva separación entre la superstición planteada por la astrología y la ciencia, que es la astronomía. Esta evolución no ha ocurrido pacíficamente. Muchos de los primeros astrónomos fueron perseguidos, juzgados y algunos quemados en la hoguera. La astronomía, por lo tanto, es la ciencia que se ocupa del estudio de los astros del cosmos, especialmente de las leyes que rigen el movimiento de los mismos. Los astrónomos estudian la estructura y evolución de las estrellas, planetas, galaxias y otros objetos estelares que empezó con la simple observación visual de planetas y estrellas que se veían en el cielo. Megalítico. Hablar de la astronomía megalítica evoca la imagen de la arquitectura monumental Stonehenge. Sin embargo, el fenómeno megalítico es más que el famoso círculo de piedras al oeste de Londres. El megalitismo abarca monumentos realizados en distintas épocas, desde el Neolítico hasta la Edad de Bronce, y de muy distintas áreas geográficas, pues se encuentran desde Escandinavia hasta el norte de África, y desde Portugal hasta Asia Occidental. En ocasiones se habla de observatorios megalíticos, o se dice que algunos de estos monumentos eran usados para predecir eclipses o la salida de una estrella determinada para fijar un calendario. Actualmente se tiende a minimizar esta posibilidad, dado que en términos como observatorio, precisión o predicción solo son aplicables a un contexto como el actual, donde la observación del cielo con fines científicos tiene sentido. Cuando tratamos con monumentos megalíticos prehistóricos sin referencias escritas, es preferible estudiar un grupo de monumentos de una misma cultura, que cuenten con un patrón de orientaciones, ya sean definidas o aleatorias. La arqueoastronomía, rama de la astronomía y de la arqueología, lleva varias décadas dedicada al estudio de las orientaciones de sus monumentos. Así ha descubierto que construcciones pertenecientes a una misma cultura presentan orientaciones coherentes entre sí. En muchos casos, estas orientaciones se relacionan con la salida o la puesta del sol o de la luna en monumentos especiales del año. Estas orientaciones, junto con otros elementos encontrados con representaciones artísticas, nos permiten distinguir un mundo simbólico, donde las relaciones del hombre con el paisaje, incluyendo el celeste, se plasman con sus monumentos, lo que nos da una idea de su cosmovisión egipcia. Los egipcios observaron que las estrellas completaron una transición completa en solo 365 días. Además, este ciclo solar de 365 días coincide con el ciclo estacional anterior al 2500 a.C. Los egipcios utilizaron un calendario basado en este ciclo, por lo que se puede suponer que usaron las observaciones astronómicas de forma sistemática desde el cuarto milenio. El año civil egipcio tenía 12 meses, de 30 días, más 5 días llamados
epagómenos. La diferencia era de un cuarto de día respecto al año solar. No utilizaban años bisiestos. 120 años después se adelantaba un mes, de tal forma que 1456 años después al año civil y el astronómico volvían a coincidir de nuevo. La ubicación de los templos y pirámides es otra prueba del tipo de conocimiento astronómico de los egipcios. Las pirámides, como la pirámide de Giza, se construyen para alinearse con las estrellas polares, y la posición de la sombra de la pirámide se puede utilizar para determinar el comienzo de la temporada. También usan estrellas para guiar la navegación. Sumeria. Recordemos que dentro de la mitología sumeria existían varios dioses a los cuales se les atribuía la mayoría de cosas que se podían observar en el cielo y en la tierra. Se podría decir que la astronomía que practicaban los sumerios era muy primitiva, debido a creencias como la tierra que flotaba en un mar gigante, a la cual ellos llamaban Namu. Según su mitología, que también sería una especie de astronomía, existían dos dioses llamados An y Ki, los cuales procrearon un hijo llamado Enkir, dioses que serían la representación del cielo y la tierra, y el creador de lo que conocemos como la atmósfera y las tormentas, y veían al cielo como una cúpula que representaría la atmósfera. Para los sumerios, las estrellas eran puntos luminiscentes, los cuales se encontraban muy alejados de esa cúpula, lo cual muestra que la clasificaban ciertos astros, cosa que para otras civilizaciones fue mucho más adelante en la historia. Los sumerios descubrieron varios planetas de los que tenemos constancia ahora, como Venus, Marte, Mercurio, Saturno y Júpiter. Griega. En Grecia comenzó a desarrollarse lo que ahora conocemos como astronomía occidental. A la Tierra los griegos le llamaban Gea. En los primeros tiempos de la historia de Grecia se consideraba que la Tierra era un disco en cuyo centro se hallaba el Olimpo, y en torno suyo el Océanos, el mar universal. Para los griegos, Gea es como aquello sobre lo cual los dioses, los hombres y las bestias pueden marchar con seguridad. Es el piso del mundo. Las observaciones astronómicas tenían como fin primordial servir como guía para los agricultores, por lo que se trabajó intensamente en el diseño de un calendario que fuera útil para estas actividades. Para la identificación de estrellas y constelaciones, aparece entre los escritos de Homero, en la Ilíada y en la Odisea. Hace referencia a los cuerpos celestes. Hesíodo informa sobre las constelaciones que salen antes del amanecer en diferentes épocas del año, para indicar el momento oportuno para arar, sembrar y recolectar. Hacia el año 450 años antes de Cristo, los griegos comenzaron un fructífero estudio de los movimientos planetarios. Pitágoras creía que la Tierra, el Sol, la Luna y los planetas giraban todos alrededor de un fuego central oculto por una contratierra interpuesta. La revolución de la Tierra alrededor del fuego cada 24 horas explicaba los movimientos diarios del Sol y de las estrellas. Aristarco de Samos creía que los movimientos celestes se podían explicar mediante la hipótesis de que la Tierra gira sobre su eje en vez cada 24 horas y que junto con los demás planetas gira en torno al Sol. Esta explicación fue rechazada por la mayoría de los filósofos griegos, que contemplaban a la Tierra como un globo inmóvil alrededor del cual giraban los ligeros objetos celestes. Eudoxo fue el primero en concebir el universo como un conjunto de 27 esferas concéntricas que rodean la Tierra, la cual a su vez también era una esfera. Muchos astrónomos notaban ciertas luces que se movían en el firmamento. Los 5 planetas que podían ser observados a simple vista eran Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. A veces se contaban también a la Luna y al Sol, totalizando 7 cuerpos celestes. Los calendarios de los antiguos griegos estaban basados en los ciclos lunares y solares. El calendario helénico incorporó estos ciclos. China. Los antiguos habitantes de este país pensaban que funciona el centro de la Tierra. Eso significa la palabra China. Hace más de 5000 años, los sabios chinos ya registraban diversos acontecimientos astronómicos.
En sus primeras concepciones del mundo, representaban el universo como una naranja que colgaba en la estrella polar. Tenían registradas 284 constelaciones, que aún se pueden estudiar gracias a que estos datos fueron conservados en rollos de papel. Los astrónomos chinos ponían especial atención al movimiento de la Luna, al movimiento de los cometas y los eclipses, porque para ellos de eso dependía la seguridad del mundo. Tan importante era esto que si había algún error en los cálculos de estos fenómenos, el castigo era muy serio. Una equivocación así llevaba a perder la vida. Para los chinos era importante registrar la aparición de nuevas estrellas y sobre todo el paso de los cometas. Como ya dijimos, estos podrían provocar posibles peligros para el mundo. Un cometa era concebido como un dragón celeste que cruza el firmamento. Galileo. Galileo fue un astrónomo, físico, ingeniero, filósofo y matemático que influenció la revolución científica del siglo XVII. Ha sido llamado el padre de la astronomía, también de la física moderna y hasta de la misma ciencia, pero sus mayores contribuciones fueron hechos a la astronomía observacional. Por ello, muchos proyectos espaciales llevan su nombre. Nació el 15 de febrero de 1564. Fue pionero del método científico y la experimentación. Revolucionó las ideas que se tenían y en esa época se trataban de explicar todo a través de la lógica. En su época se creía que la velocidad de los cuerpos cayendo es proporcional a su peso, lo que puede sonar correcto, pero Galileo probó que todos los objetos caen con la misma aceleración. Se creía que los objetos caían a una velocidad constante, lo que fue derrumbado por Galileo, probando que la velocidad aumentaba con la distancia de caída. Luego notó que se trataba de una misma aceleración. Galileo fue uno de los primeros estudiosos del cielo. Confirmó las fases de Venus, descubrió las 4 lunas más grandes de Júpiter, las cuales se llaman lunas galileanas en su honor. Analizó y observó las manchas solares y muchas cosas más usando sus propios telescopios mejorados, los cuales tenían un poder de aumento 10 veces mejor que cualquier otro telescopio de su época. Fue el primero en ver el anillo de Saturno, las montañas de la Luna y muchas más estrellas de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Galileo era un verdadero genio. Trabajó en ciencias aplicadas y tecnología mejorando instrumentos. Fue una figura controversial de sus tiempos, ya que religiosamente se creía que la Tierra era el centro del universo y los demás cuerpos giraban alrededor de ella, lo que se denomina geocentrismo. Defendía el heliocentrismo, que es como funciona nuestro sistema solar, con los cuerpos moviéndose alrededor del Sol. Esto lo defendió en sus diálogos sobre los sistemas planetarios. Murió el 8 de enero de 1642. Conclusiones. La curiosidad humana por el día y la noche, el sol, la luna y las estrellas llevó al hombre primitivo a concluir que los cuerpos celestes parecen moverse con regularidad. El primer uso de esta observación es definir el tiempo y la posición. La astronomía resolvió los problemas inmediatos de las primeras civilizaciones, como la agricultura y el simbolismo social. La astronomía no solo puede desvelar los misterios del universo, sino también promover algunos de los avances tecnológicos más útiles para la humanidad. Si estos temas importantes y la innegable belleza del cielo pueden estimular nuestro pensamiento sobre toda la ciencia, eso no es malo. Quizá la razón para las ciencias como la astronomía es que nos aleja de las preocupaciones diarias y nos recuerda que en realidad somos una pequeña parte de un enorme universo. Gracias por su atención.